Mi opinión es muy importante. Déjalo ignorante. No piensas nada. Ignorante, ignorante. No, por ahí no. Es una tontería. Dijo que no se podía. No, de lo que dijo. Que no. Espérate, no tiene. Hoy no sabe. Nada. No vale flojera. Abre tu mente. Pulpa. Pues ya lo estoy grabando yo. Mira, qué bien. Ya me avisó Ajá. Te decía que yo creo que lo primero que es importante para que la gente pueda crecer es que entienda que sí hay, por supuesto hay terapias para gente que está mal de la cabeza. Híjole, no quiero sonar, pero bueno, gente que tiene... Para mejorar un poquito alguna tendencia, digamos así. Digamos, sí, hay gente que tiene esquizofrenia, psicosis por el estilo, y que tiene... Sí, trastornos, bueno, algo. Ahí sí, ¿no? Pero yo me refiero a las terapias que no son para ese tipo que no están dirigidas, digamos, para el aspecto de psiquiatría. Para mantenimiento saludable mental. Es para aprender cosas nuevas de uno. Uh-huh. Es para crecer, son para mejorar, son para ampliar el espectro, ¿no? Porque de veras estamos en una época, yo creo que estamos en una época muy delicada, en donde la vida nos está cobrando a cada uno de nosotros. Estoy hablando de esto, yo creo que a partir del 2018, ¿eh? De hecho desde 2012, pero bueno, no importa. El 2018 es imagínate, yo lo veo como que la vida nos está pasando a cada quien las facturas no pagadas. Uh-huh. Y si alguien tiene, cosa que nos corresponde a todos, cada quien tiene las suyas, pero todos tenemos tareas pendientes de hacer. Todos soltamos la responsabilidad y se le echamos la culpa a López Obrador. Digo, no es mi héroe, pero no importa. López Obrador no tiene la culpa de mis asuntos, ¿no? Ni mi mamá, que ya ni vive, pero ni mi mamá, ni mi papá, ni mi mujer, ni mis hijas. Culpable se busca, ¿no? El responsable soy yo. Y eso, poca gente se para a decir, a ver, yo creo que es muy importante meterse a terapias, pero para ir encontrando y mejorando lo que a cada quien le interesa en ese momento, lo que le llena el alma, lo que su ser busca, pero para crecer y mejorar, no porque bueno, hace un momento, Dulce, tú decías que vivimos echándole la culpa a unos o a otros, y a veces a uno mismo. No se trata de echar culpas, se trata de aprender a entrar en la mitad. Mira, si uno no averigua una nueva manera de hacer las cosas, vamos a repetir las mismas estupideces de siempre. ¿Y ahora que es momento de cambios? Exactamente, ¿no? Y ahora que momento de cambio, esto es importantísimo. Importantísimo. Y de hecho también es como parte de por qué estamos haciendo este podcast. Porque no hay año que nos ha dejado más claro que los cambios son una constante y que las cosas son completamente, o sea, que no podemos controlarlo todo y que no está dentro de nuestras manos. Y que además no somos omnipotentes porque no tenemos el control ahora ni de las relaciones, ni de la salud, y solo tenemos el control, pues, de nosotros, ¿no? De lo que podemos aprender y crear. Oigan, y si ya estamos grabando, me gustaría presentar un poquito de con quién estoy hablando, con quién estamos hablando. Ay, sí. Me queda claro que si alguien sabe de negocios, es quien abre este podcast. Que si a alguien le corre la sangre a una velocidad en el cerebro, es quien abre este podcast. No podría haber una persona más adecuada para abrir esta conversación y este nuevo proyecto. Y yo no podría estar más contenta, más orgullosa y más agradecida que me dijera que sí. Y aunque hoy tenemos la fortuna de tenerte aquí, yo hoy no quiero hablar con Luis Manuel Merino de Villasante. Hoy no quiero hablar con el economista que todo mundo conoce, que por cierto ha hecho historia en la Casa de Bolsa de Valores de México. Él además es parte fundamental del crecimiento y conocimiento financiero de este país.
no solo ha hecho historia en las finanzas, ha hecho historia en el multinivel y ha sido muy responsable de muchos de los líderes del día de hoy en nuestro país. Sí. Él además sigue apoyando y sigue con esta tendencia de estar siempre viendo para adelante. Incluso hoy es parte del Consejo de Administración de Indo Capital, que justamente está buscando nuevos valores y está observando nuevas empresas que tengan valor y que tengan algo que aportar. Hoy quiero hablar con quien ha hecho un antes y después en mi vida y la de muchos que lo conocemos. Quiero hablar con quien se construyó, con quien se diseñó el solito de dentro hacia afuera. Quiero hablar con quien creó su realidad y por eso de todos los que lo rodean. Hoy estoy muy orgullosa, muy contenta y otra vez muy agradecida de entrevistar a Picho Merino. Muchas gracias por estar aquí. Sobre todo porque este es tu primer capítulo y la verdad es que iniciar con un invitado de nivel. Este nivel, oye. Sí, la verdad es que vale la pena y me queda claro, Picho, que eres una persona muy talentosa y bueno, ya Dulce te describió y bueno, y le faltó, porque yo sé de ti más cosas. Y, ¡Órale! Picho, ¿en qué momento te diste cuenta de cuál fue tu primer despertar? Platícanos, ¿cómo te diste cuenta que dependía de ti? Sí, esa es una historia muy interesante. Cuando yo estaba en la casa de bolsa, y te estoy hablando del 80s medios, creo que en el 87, la casa de bolsa iba, pero para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, y los 4 socios, que éramos los socios principales, estábamos ganando una fortuna, todo estaba de maravilla, todo iba de maravilla. Y de repente viene el crack en la bolsa. En fin, no me quiero meter ahorita muchos detalles, pero en muy poco tiempo las cosas se voltearon de tal manera que de estar yo sentado en la dirección general de una casa de bolsa exitosísima, de repente en una semana estábamos quebrados. Quebrados, o sea, técnicamente, y esto es literal, estábamos quebrados. Entonces, para esto hago un paréntesis. Yo tenía en la mente en esa época, que era una época en donde yo me vestía de traje y si la corbata no era Hermès, no era corbata y ya sabrás, ¿no? Jalada y media. Pero bueno, entonces en esa época yo tenía la idea, y además lo decía, quienes se deprimen son imbéciles. Nada más te platico. Hasta que no lo vives. Claro. Cuando me pasó esto que te digo, donde de repente yo estaba montado en una empresa que iba jalando de maravilla, pero a niveles de veras asombrosos, y de repente en una semana estar quebrados, entré en una depresión de 2 años. 2 años. Pero además tenía que fingir, porque yo era el director general de la casa de bolsa. Claro, todo. Yo no podía decir, adiós, ahí se ven, estoy deprimido, goodbye boys, y yo ya me voy a mi casa. Eso no se puede. Entonces, yo viví prácticamente 2 años como un zombie, de aquí para afuera pretendiendo, pero yo estaba profundamente deprimido, pero además, fíjate qué interesante, poco tiempo después averigüé que el subconsciente en nosotros tiene la misma característica que los contadores. Los contadores siempre dicen, no, los números tienen que ser congruentes, tienen que ser consistentes, ¿no? Si no hay consistencia no se puede analizar algo. Bueno, nuestro subconsciente es consistente, es decir, yo creía que los que se deprimían eran unos estúpidos, eran unos pobres diablos, y yo estaba deprimido. ¿Qué opinas que tenía de mí? Un pobre diablo estúpido. Así me viví 2 años. Hasta que un día, mi mujer me llevó de la oreja a escuchar un taller que me interesó muchísimo. Y en ese taller, dentro de lo que sucedió, de repente, quien estaba planteando el taller dijo, aunque no lo sepas y aunque no quieras, tú creas tu propia realidad. Y dije, ay, chingo. De veras me quedé, por un lado, descansé en el sentido de que, bueno, si yo creo mi propia realidad, depende de mí.
Y no depende de que el mercado florezca, no depende de que México crezca, no depende de que el presidente decida, no depende de que el vecino me quiera, no, depende de mí. Pero por otro lado dije, bueno, ¿y eso qué implica? ¿Cómo se le hace, no? Fue tal el shock que en 2 semanas yo ya estaba leyendo toda clase de libros y averiguando toda clase de cosas, porque dije, esto lo tengo que arreglar. Bueno, coincidió otra cosa. Ustedes saben quién es Carlos Slim. Ujú. En esa época, Carlos Slim todavía no había comprado Telmex. Estaba, digamos, manejando la casa de bolsa de él, sigue siendo de su grupo, que se llama Inbursa. Casa de bolsa Inbursa. Bueno, y resulta que muy cerca de lo que esto que les platico, de que yo descubro esto de la creación de realidad, un hermano mío me platica que un amigo de él conoce a Carlos Slim y en una plática Carlos Slim le dijo que la casa de bolsa que nosotros teníamos se llamaba Afín Casa de Bolsa, que después se la vendimos a Banorte. Carlos Slim dijo, qué lástima porque Afín Casa de Bolsa operaba muy bonito, pero es muy obvio que ha perdido la visión. Entonces esto me lo platica mi hermano. Yo estoy oyendo que yo creo mi propia realidad y obviamente yo creo la realidad. Y entonces empiezo a enterarme de que la visión precede la realidad, de que la creencia precede la realidad y no al revés. Es decir, en general la gente cree que primero se dan las cosas, primero tengo éxito y luego me sé un tipo eficiente, exitoso. Eso es como vivimos en general y es exactamente al revés. Primero se da la creencia y la creencia crea la realidad física. Primero se da la visión y después de eso se manifiesta. Bueno, después de que les platico todo esto, me doy cuenta que por supuesto nosotros antes del crack y cuando digo nosotros es porque tenía además 3 socios, éramos 4 que manejábamos todo. Me di cuenta que, por supuesto, estábamos ocupadísimos en tapar los agujeros que teníamos, que vaya, teníamos muchos, pero de visión para adelante 0. Entonces, yo saqué tarjeta amarilla, les dije a mis socios, a ver, este fin de semana nos vamos a ir a encerrar en un hotel. ¿Estás loco? No tenemos tiempo ni dinero para eso. Nos vamos a ir a encerrar en un hotel los 4 y vamos a hablar porque hay un tema que necesitamos resolver. El caso es que me dediqué a venderles que necesitamos construir una visión, pero nosotros 4, una nueva visión de Afín Casa de Bolsa. Y una vez teniéndola, que además logré convencerlos, una vez que los convencí, creamos una nueva visión, creamos una misión, una visión y creamos toda una infraestructura y entonces eso nos dedicamos a vendérselo a los subdirectores generales, a los directores de departamento, a los jefes y a toda la casa de bolsa. Y era una locura porque estábamos pues muy pobres como casa de bolsa, pero además estábamos haciendo un edificio, imagínate, que por supuesto que lo llevamos así como al mínimo posible de construcción, porque no teníamos dinero. Entonces, en ese momento, rentar un salón grande para que cupieran los 200 y pico empleados, era una locura, pues lo hicimos y les estuve explicando a la gente la importancia de generar una visión, de retomar una visión. ¿Y cuál era la visión? Pues esta, y entonces la construimos, se las enseñamos. En 6 meses, bueno, para esto, espérame, hay otra cosa muy importante. Dentro de mi depresión, yo jugaba un juego que era muy dañino, porque yo no tomaba decisiones. Imagínate un director general que no toma decisiones. Obviamente, cuando el director general no toma decisiones, todos los directores generales adjuntos y el presidente del consejo toman decisiones, porque una empresa no puede caminar si no se toman decisiones. Me di cuenta que yo estaba jugando un juego muy pernicioso, porque tenía terror, pánico de tomar decisiones, pues porque yo me había quemado con leche y ahora hasta el coco que le soplaba. Imagínate que por decisiones mías y de otras personas,
una empresa muy exitosa, en una semana la llevamos a la quiebra. O sea, eso es fuerte. Llegué a mi casa, literalmente me encerré en el closet, de veras, me encerré, abrí mis trajes donde estaban colgados y me senté allá adentro. Los Hermes carísimos acá. Ajá. Cerré los ojos y lo primero que hice fue llorar. Y después de eso, me dije, Merino, dite la verdad. O dícete, como se diga, háblate con la verdad. Y fíjate qué juego jugaba yo. Yo estaba en mi oficina, ¿no? Y aquellos mensos tomando decisiones por mí. Si acertaban, yo jugaba el juego de que, pues claro, pues que era obvio, güey, pues que, menso, pues, Y así idiota, los ¿qué? enseñé yo. Exacto, ni te pongan las medallas, güey, porque eso era así, ¿no? Y fallaban, pues claro, pues no lo decidí yo, güey, pues claro, pues claro, pues así es, hijo. Muy como en el partido de fútbol, ¿no? Sí, como un adolescente, pero sin freno. Ajá, sin tomar decisiones, tal cual, Sin jugando tomar a... decisiones. Entonces, en ese momento, me dije a mí mismo, ni una más. Ni una más, Merino. Te metes al orden. Órale. Llegué al día siguiente y esto es de veras lo que hace la psique. Al día siguiente llego a la oficina y para esto se dieron una serie de cosas antes de eso, en donde antes, hoy día, tú si tienes inversiones, tú puedes invertir en donde quieras y como quieras. Es muy fácil invertir en Wall Street, en Nueva York, o puedes ir a invertir en Japón, o puedes invertir en Londres. Es muy fácil hacerlo porque hay ya mucha interconexión. En esa época no había esas cosas. Se iniciaba, digamos, la internacionalización. Llego a mi oficina y al ratito suena el teléfono y me habla el presidente del consejo y me dice, oye, Picho, ven a la oficina, está aquí el director general adjunto y necesitamos platicar. Sí, como no, ahí voy para allá. Yo ya había tomado esta decisión que les platico, ¿eh? Bueno, para esto, de todos nosotros 4, el que mejor hablaba inglés era yo. A mí cuando era chiquito me mandaron un año a Estados Unidos y aprendí muy bien inglés y luego hice mi posgrado en Londres 2 años. Entonces, el inglés se me da muy bien. Entro a la oficina y me esperan este par de salvajes ahí sentados y me dicen, oye, fíjate que estamos viendo la necesidad de crear el área internacional de la casa de bolsa. Es muy importante. Y me dijeron, y aquí el único que realmente maneja bien el abanico en inglés eres tú. Así que, mi querido Marqués, a mover el abanico en inglés. Entonces, lo que hicimos ahí, y fue una decisión ahí, fue crear, antes había una presidencia del consejo, estaba la dirección general y estaban los directores generales adjuntos. Creamos en medio del director general y la presidencia un vicepresidente ejecutivo. Y ahí me alojé yo. Y del vicepresidente ejecutivo se alojaba nada más el área internacional, nada más. Y toda la casa de bolsa se la quedaba uno de los directores generales adjuntos, sube de director general. Entonces, saliendo de esa reunión, es que imagínate, me daba terror, acuérdate que me daba terror tomar decisiones. Depresión, bloqueo mental absoluto, todavía no te sentías tan capaz de afrontar cosas muy en el fondo. Estaba en el proceso, ¿no? De enfrentar todo. La noche anterior había estado llorando encerrado en el closet de mi casa, ¿no? Y obviamente eso nadie lo sabía, ni se lo puede decir a nadie. Imagínate que tú te enteras que el director general está Superman. Superman llorando en el closet. ¿Dónde estaba? ¿No? Entonces, de repente regreso y entra conmigo el que era uno de los 4, el director general adjunto, y se empieza a llevar ya toda la documentación y todo lo que tenía que ver con la dirección general, y en 2 horas mi escritorio estaba limpio, no tenía nada que hacer más que inventar cosas, tomando decisiones, y me senté así en mi escritorio y dije, ay, güey, pues a decidir.
Y si me equivoco, pues me equivoco, pues ni modo, a decidir. Entonces, lo primero que hice fue, dije, bueno, a ver, espéreme tantito. Entonces, hice otra reunión y me jalé la casa de cambio y jalé también todo lo que tenía que ver, iba a crear un área de operaciones, pero que tenía que operar con Nueva York. Y me jalé a 2 personas de la casa de bolsa que hacían otras cosas que yo los consideraba muy buenos y que hablaban inglés. Al día siguiente me senté con ellos, con un escritorio vacío, una hoja grande en blanco y una pluma en la mano para decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a ver, la casa de cambio, ¿cómo la vamos a manejar? La casa de cambio tú la vas a administrar. Obviamente vamos a contratar a un director general que realmente le suba agua al tinaco. Y empezamos a ver cómo le hacemos para promover en Nueva York, para promover los valores mexicanos. Entonces, uno de ellos le encargué que hiciera todo un trabajo para averiguar quiénes y cómo estaban invirtiendo en México, y que empezara a hacer citas y que hiciéramos un viaje, y nos podría tener ya para presentarnos y decir, órale, operen con nosotros, vénganse con nosotros a operar, y nosotros les damos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos análisis en inglés, y fuimos preparando todo. Les platico que al mismo tiempo que estaba yo haciendo eso, yo se los platico ahorita así como divertido, yo estaba aterrado. Ahorita en el comedor de la casa hay una caja de Kleenex que en uno de los lados dice, hazlo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo. Pero hazlo. Entonces, eso hice. Todo esto que les platico, se lo platico, pues digo, de manera media simpática, pero yo estaba aterrado. Muy relajada, pero en ese momento era pánico total. En ese momento, todos los orificios posibles de mi organismo estaban cerrados. Todos. Así apretados, todos. Bueno. Pero empecé a crear esto también que les platico de lo de la visión. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Averigué una cosa, es que mira, es muy interesante cuando te metes al tema. La visión de una empresa, la visión de mi vida, la visión de tu vida, la visión de mi familia, la visión de México, se hace con la imaginación. Tiene que crear, no existe todavía, se tiene que crear. La imaginación es algo que tenemos relegada, es decir, el consenso, el imaginario colectivo te dice, no, Merino, espérate, la imaginación, eso déjaselo a los niños chiquitos y a los raritos. Pero no andes imaginando tonterías, no, quieto, aquí, en la fisicalidad. Claro. Bueno, y luego de eso, es que ya ves que cuando uno se empieza a meter algún tema, te empiezan a aparecer cosas, ¿no? Todavía no había internet, pero de repente me entero, pero así como de una carambola de 3 bandas, me llega un escrito en donde decía, la frase más escondida de Albert Einstein, más escondida, es, la imaginación es más importante que el conocimiento. Esto lo dijo el hombre que la revista Time consideró el ser humano más importante de todo el siglo pasado. Un tipo que cambió la concepción de cómo funciona el mundo. Él fue el que abrió las puertas de la física cuántica. De lo que estábamos hablando el otro día, Nan me estaba justamente contando de la tercera, ¿no? Que estábamos en la tercera dimensión y que obviamente es crear a otros campos, ¿no? Acceder a otros programas. Tal cual crear tu realidad. Exacto. Estamos en la tercera dimensión, pensamos y sentimos, y el tiempo-espacio está en la cuarta. En la cuarta. Y a la quinta le llaman el reino imaginal. Seguramente tiene diferentes nombres de diferentes nomenclaturas, pero esa es la idea. Entonces, yo recibo esto de Einstein y digo, puta, estoy viendo que yo creo en realidad, y Carlos Slim, ¿no? Me manda el mensaje, no es que me lo haya mandado. Sí, aparte de quién viene, de Carlos Slim, no de cualquiera. O sea. Lo recibo de que lo que necesitamos es visión. Yo dije, pues yo voy a crear una visión. Y literalmente aprendí a sentarme, cerrar los ojos y crear una visión. Y además me llegaban informaciones, hay una, por ejemplo, de que si tú te sientas
por ejemplo, voy a tener X logro, que yo necesitaba tener, que la casa rosa tenía que tener, ¿no? X logro. Generar X cantidad de ingresos. Bueno, entonces, el chiste es sentarse y tú te imaginas que te sales de ti y te ves por atrás a 45 grados. Y tú, acá, teniendo el logro que quieres, sabiendo y entendiendo que la visión se genera con la imaginación. Ahora, hago un paréntesis. La imaginación está muy, muy, muy degradada por el consenso. La imaginación que crea es la que tiene cuerpo, es la que tiene sustancia. Es la que, no estoy hablando de la fantasía infantil. Estoy hablando de la imaginación de una mente educada que tiene la inocencia de una mente educada. Sí, pero también es cierto que luego de chiquitos, o sea, justo lo que decías, de chiquitos jugamos, imaginamos una sábana es una casa o un castillo, y conforme vas creciendo te van diciendo, no, eso es una sábana, o sea, no te salgas del cuadro, aquí perteneces, o sea, imaginación es de niños, o sea, ahorita la realidad, a ver, números, ponte a estudiar, haz tu tarea, y te pierdes, y de hecho por eso cuando luego uno dice, claro, la visión, ay, o sea, regresa a la realidad, ¿no? Nos tienen como con esa pelea siempre constante, por la información que a veces tenemos que ser así, ¿no? Y no podemos jugar con la mente cuando en realidad es al revés. Tenemos que jugar con la mente para entonces saber qué pasa y hasta dónde somos capaces de llegar. Lo que sí es importante es aprender a distinguir fantasía de la imaginación de una mente educada, ¿no? Claro, que la imaginación es lo que decías, o sea, ponerle como nombre y apellido, y la fantasía, pues es, o sea, Pachuli en Disneylandia, o sea, solo Dios sabe. Por ejemplo, cuando me llegó esto de Einstein, leí cosas de Einstein. Yo no sé si ustedes saben que Einstein tuvo muchos descubrimientos verdaderamente asombrosos, pero el más, digamos, famoso es la teoría de la relatividad. ¿Sabes de dónde la sacó? Es real, esto es real. Einstein se soñó, o sea, se despertó con un sueño en donde él iba montado en un rayo que iba directo a la Tierra. Entonces se sentó a pensar y en imaginar. ¿Qué es eso? ¿Qué chingados es eso? Y de ahí entendió que la velocidad de la luz y que todo ¿se acuerdan de E igual a mc al cuadrado? Lo sacó de ahí, de ir montado en la imaginación, en un sueño, que después se puso a imaginar qué sería hacer eso y qué sucedería si tú viajaras a la velocidad de la luz. Entonces, entonces, por eso, cuando les hablo de imaginación, les estoy hablando de la imaginación de una mente educada. Sí, no de una fantasía, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, esto que les platico que yo hacía, que era sentarme a media oficina, me sentaba, ponía mi silla a media oficina, y entonces me imaginaba que me salía y que me iba para atrás, 45 grados, y que empezaba yo a ver que estábamos teniendo éxito en la casa de cambio, que estábamos teniendo éxito en la operación internacional, que estábamos teniendo éxito en el segundo viaje que íbamos a hacer a Nueva York. Yo me veía teniendo éxito y teniendo éxito y teniendo éxito. Y lo hice diario durante mucho tiempo. Y era como una película, imágenes en voz alta, era una película. Imágenes, viendo imágenes y imaginándome los ruidos, las conversaciones, las contestaciones, todo, pero todo me lo imaginaba, pero con mucho cuerpo, sintiendo el cuerpo ahí sentado, imaginándome que sentía el cuerpo ahí sentado, mis petacas pesando en el cojín de la silla. Pero claro, Picho, que aparte de imaginártelo, hacías algo, o sea, lo acercabas con una acción, no solo lo imaginabas. Por supuesto, íbamos a Nueva York, pedíamos citas, creamos toda nuestra, y creamos, por ejemplo, tradujimos al inglés todo nuestro análisis bursátil y análisis también de México. No, claro. Porque ya ves que hay como esto de decreta, pero no generas, ¿no? O sea, no haces acciones. Entonces, y justo lo que estás diciendo es esto, ¿no? Empiezo a imaginarlo, pero también va de la mano
a sentirlo, a vivirlo, a olerlo y a hacerlo. Exacto. Sí, por supuesto, porque si no, sí sabes que hay un dicho que dice, te conviertes en sopilote estreñido, porque planeas y no obras. Entonces, claro, No lo había escuchado, pero mira, sí, es bastante interesante. El chiste no es convertirse en sopilote estreñido, el chiste es hacer, pero no a lo tarugo, no es hacer como, en general, la gente cree que el hacer es meterte en un tanque de guerra y órale, métele primero y órale, arrasa con lo que esté enfrente. No, espérame. Prepara el terreno. A ver, Merino, métete a ti mismo, piensa, siente. ¿Cuáles son los objetivos que yo tenía? Bueno, pues yo quería volver a generar muchísimo dinero en la casa de bolsa. De hecho, en aquella época había, si mal no recuerdo, había 28 casas de bolsa y nosotros éramos la 11ª. Y llegamos a la última, obviamente. Y yo quería regresar a la 11ª, muy rápido. La casa de bolsa en aquella época ya tenía casa de bolsa, tenía una arrendadora, tenía una casa de cambio. Y eso nosotros le llamamos el grupo financiero. La casa de cambio dependía de mí y la operación de valores, de renta fija y de renta variable, ya dependía de mí, pero la del extranjero. Entonces, por supuesto que empezamos a ir a Nueva York a promover y empecé a ponerle mucha atención a la casa de bolsa. Contratamos a un extraordinario director de la casa de cambio, y nada más les platico que en 6 meses el área internacional ya generaba el 75% de las utilidades de todo el grupo. O sea, el área internacional, claro que lo que les estoy diciendo es una salvajada porque no se puede separar, pero si separara el área internacional de la operación de la casa de bolsa, y las utilidades de la casa de bolsa no habían bajado, ya iban subiendo. Y sin embargo, las utilidades internacional eran el 75% de la generación de todo el grupo. Y en uno de los consejos, yo me acuerdo que uno de los consejeros volteó y me dijo, Picho, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? ¿Qué has hecho? Es una maravilla. Y les dije, se los voy a decir en muy pocas palabras y me van a mandar al cuerno porque no me la van a... Es cuestión de visión. Se me quedaron viendo con cara de mensos, me dijeron, ok. Porque en un consejo, los consejeros no pueden decir, a ver, Picho, explícame cómo se hace eso y qué. No, o sea, ellos tienen que fingir. Es como cuando un chavito, el chavito de 15 años, que le dicen que si ya sabes cómo se hace el amor, claro. Sí, soy experto, ¿no? Soy experto. Pero no puedo quedar hecho un imbécil diciéndole, no sé, platícame cómo, ¿no? Bueno, lo mismo hacen. Los adultos hacemos lo mismo. Entonces, perdón que te interrumpa, pero siendo un área tan financiera, tan numérica, tan estructurada, en donde luego no cabe esta parte de visión y tal, ¿qué tanto tiene que ver tu crecimiento interior? O sea, ¿qué tanto tuvo que ver? O sea, eso, que es un área como muy, muy cuadrada y que a mí siempre me ha quedado claro que tú has trabajado mucho internamente. ¿Crees que, o sea, esta visión y todo tiene mucho que ver también con un trabajo que has hecho interior? Por supuesto, lo que es más, desde mi depresión para acá, todas las cosas que yo he logrado, las he hecho gracias a un trabajo interno. Cuando uno no hace un trabajo y cuando uno genera por ejemplo, hay maneras de tener éxito sin tener visión y a lo tarugo, y sí se puede, nada más que te generas unas consecuencias probablemente muy nefastas, ¿no? Toda esta gente que te dice el dinero te lleva a la podredumbre, el poder y el dinero corrompen, claro, si la gente que adquiere poder y adquiere dinero, pero no lo hace de una manera equilibrada internamente, por supuesto que lo corrompe. Claro. Claro que sí. Es como si alguien quiere ser muy bueno corriendo carreras y no aprende a correr. Entrena antes. Se lastima.
Y no cambia su alimentación, y no cambia, o sea, no estira, ¿no? Sino que se puede ser muy ágil y puede aguantar todo lo que quieras, pero si no tiene la correcta alimentación y todo eso, se va a desmayar a los 3 kilómetros, ¿no? O dentro de un poquito de años le van a tener que cambiar las rodillas por poner unas rodillas mecánicas, porque se las va a destrozar el güey. Claro. Sí, Claro. es que cuando hacemos las cosas atropelladas, pero si tú creas una visión de algo, estás en paz con esa visión. Mira, hoy en la mañana, desde ayer estoy procesando un rollo que traigo ya atorado con un negocio que más no sale y que no sale y que no sale. Yo realmente digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy en la mañana, y bueno, me dormí muy concentrado y de veras pidiendo ayuda a mi yo superior y a mi alma, ¿qué coños no estoy viendo? Que tengo esta como tensión que no puedo dar el paso. Un bloqueo que no te deja. Y hoy en la mañana entro, me siento nada más a estar quieto y a estar conmigo y estar meditando y entro como... ¿Ustedes han oído hablar de la sombra? Sí. La sombra es un término que acuñó Jung, Carl Jung. Es la sombra, digamos, de hecho es una fase del alma, pero digamos que es un saco oscuro en donde todos los eventos en la vida que no podemos, con los que no podemos procesar por X o Y razón, los aventamos a la sombra. Dark side que tienes bajo llave. Y el alma, listilla como es, cuando tiene uno cierta edad, te empieza a entregar las cosas, órale, manéjalas. Ay, no puedo, que no puedo, y la avientas a la sombra. Es a este grado, te voy a platicar una cosa muy fuerte. En el 90, a finales del siglo pasado, 90 y creo que 7, secuestraron a mis hijas, a las 4. Y durante el secuestro, no me acuerdo quién, me mandó un libro que de la sombra precisamente, y lo abro, y en la página ya ves que hay muchos libros que tienen como frases muy bien hechas, famosas acerca del tema, y decía, más o menos, porque esto fue hace muchos años, entonces más o menos estoy parafraseando algo, pero decía, lo que no hacemos consciente, lo refundimos, y lo estoy traduciendo también porque estaba en inglés, lo refundimos en el inconsciente y se nos viene como por venir. Firmado una frase de Carl Jung, el que acuñó el concepto de la sombra o el nombre de la sombra, ¿no? Dije, ay, güey. Entonces, hoy en la mañana, estaba como en mi sombra, por decir, me fui a meter ahí. Es como entrar en un cuarto oscuro en uno, adentro de uno. Y de pronto percibo enfrente a mí que traigo pleito casado con el dinero. ¿Tú? Sí, claro. ¿Cómo va a ser? Claro, pues es que él es muy interesante. Entonces, ¿yo qué tengo con el dinero? ¿Me odia? Si tú dices pleito casado, entonces yo ya estoy desahuciada, o sea, ya valió. No, para nada, dulce bonita. Mira, lo que pasa es que nosotros resolvemos un asunto y es como una cebolla y luego llegas a otra capa y luego llegas a otra capa y luego hasta que llegas a tocar la total y el absoluto amor y aprobación de la fuente, de la deidad, no sé cómo lo quieras llamar, de la conciencia plena, no importa. Es decir, es que esto viene aparejado de otra cosa. Todos nosotros nos educaron sin decírnoslo así como yo lo voy a explicar, pero nos lo dicen. Nos dicen, mira, hay un Dios que creó todo y te ama. Pero sí, te ama, güey, pero mira, tiene unas hojas blancas aquí y te está persiguiendo todo el día. Ay, de ti si no cumples una de estas. Ahí la regaste, órale, hija, ahí te va un carmazo. Toma, no toda la vida, hasta la eternidad. Exacto. Pero te quiere mucho, Exacto. Y la otra, oye, te estás portando muy bien, ahí te va un regalito. Esa es una visión de niño chiquito, de papá y mamá. El cosmos, la deidad,
como lo quieras llamar, no te premia ni te castiga. Nos otorgó libre albedrío. Consecuencias simplemente. Exacto. Y no estaba jugando. No era otorgar libre albedrío de manera como calumniosa, como lo hacemos los seres humanos. Es muy humano, ¿no? Al decir, sí, cómo no, chula, te amo. Siempre y cuando me hagan los frijoles como mi mami los hacía, ¿no? Sí. Pero, mientras hagas esto, te voy a amar. Exacto. Y si me haces frijoles, y si no, no. Y eso y tú lavas los trastes, porque yo no hago esos trabajos, ¿no? Nosotros somos así. Pero quien nos otorgó el libre albedrío no estaba jugando, fue en serio. Y entonces los que nos apanicamos somos nosotros. Luego también nos estamos juzgando, nos estamos dando de latigazos, pero también juzgamos al otro y también estamos como jugando un juego que nunca va a terminar. Exacto. Entonces, estaba yo esta mañana, broncas con dinero, pero fíjate de dónde venía, es que es bien interesante. Venía porque hay ciertas personas de la economía mexicana, por supuesto, grandes gallones. No, Carlos Slim me cae muy bien. Otros, que entre que les tengo envidia y entre que los juzgo, porque son unos corruptos. Ajá. Entonces, si yo enjuicio a alguien que tiene dinero, porque es corrupto, si yo llego a tener dinero, pues soy corrupto. Prejuiciándote, o sea, ahora sí que prejuiciando. Y es como si fuera tu propio espejo, aquello que notas, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, me di cuenta de lo que estaba haciendo, qué era lo que estaba yo haciendo para impedir. Sí, la entrada. Ese era tu bloqueo. Entonces, estoy trabajando ahorita para soltar mis juicios. Ahora, ahí te va esta pregunta que creo que va muy relacionado con lo que estás diciendo. ¿Qué hábito y creencia o qué hábitos o creencias tuviste que derrumbar? O sea, que no serías hoy quien eres si no hubieras derrumbado esos hábitos o creencias. O ese hábito o creencia. No sé si es uno, no sé si son varios, pero seguramente hay algo que tenías muy tatuado y de repente dijiste, esto no me pertenece. O sea, ¿qué estoy haciendo? O ya no. Hay dos cosas, hay tres cosas que he hecho, pero además, por favor no crean que lo he hecho una sola vez, lo resuelvo y ya, y a otra cosa. No, es como las capas de cebolla. O sea, ¿no? Yo estoy seguro que una de las cosas que yo vine a hacer aquí es a doctorarme en miedo. Y entiendo, Dulce, que digo, Dulce y yo nos conocemos mucho tiempo. Hay mucha gente que me conoce y me dice, no, Picho, tú, ¿cuál miedo? Tú. Sí, ni se te nota, ¿no? O sea, es un héroe. Me vine a doctorar en miedo, pero en terror, pánico, bueno, al grado de que me metí 2 años en una depresión porque me pasó X y Y cosas. Esa depresión fue producto de miedo. Te paralizaste. Tal cual te paralizaste de miedo. Eso fue una. 2, una proclividad enorme a la autolástima. Al pobrecito de mí. A la víctima. Y además hay diferentes tipos de víctimas. Últimamente me di cuenta. Espérame. La víctima, no, espérame. Digamos que dentro de la autolástima hay víctima, hay mártir. Y salvador. Hay autolástima, hay varias. Víctima no, porque yo ya tenía y tengo la suficiente como, digamos, educación social, por llamarlo de alguna manera. Yo no puedo llegar con ustedes porque no les caería yo bien. Ay, Dulce, fíjate que he estado trabajando 6 meses en este negocio, no me sale, ya le metí, le hice, ay, pobre de mí. Otra dices, pinche bicho, ¿qué es esto, no? Sácate de aquí, porque socialmente una víctima repele. Cansa, como que te roba energía. Exacto. Por eso mi autolástima es la autolástima, pues muy disfrazada, muy de piel para adentro. Acá muy secreta. A mí nadie me puede descubrir que yo tengo autolástima, ¿no? Y sin embargo, cuando me metí al tema de la autolástima, cuando lo empecé a ver, me di cuenta, bueno, pero porque tomé un taller de autolástima extraordinario, que atrás de todo, la autolástima es una manipulación agresiva, porque si yo empiezo a ti a tocarte mi violín de autolástima, lo que estoy queriendo es que tú hagas mi realidad por mí. Que te compadezcas de mí y me hagas mi realidad.
lo que quiera que eso quiere decir. Desde me haga la cena hasta que me resuelvan mis problemas. ¿No? Es una manipulación muy agresiva, muy, porque la gente no se da cuenta y cae, pero... Y súper sutil, ¿no? Así como que ni siquiera uno se puede dar cuenta que estás en el posición de víctima, porque dices, no, pues si yo nunca me quejo, ¿no? Pero en el fondo hay otras cosas. Exacto. Y yo tenía una víctima, yo por mucho tiempo también tenía esta víctima de, a mí nadie me regala nada, fíjate. A mí nadie, o sea, como el otro lado de, yo no soy una víctima, pero como siempre a la defensiva, y era una víctima. Claro. Porque estaba viendo, a mí siempre me lastiman, y no es cierto, o sea, es otro lado de víctima, pero víctima al fin. Entonces, bueno, estas dos cosas, el miedo, trabajar con el miedo, porque además, hago una aclaración, el miedo no nos lo podemos quitar, es decir, el miedo... Claro, te iba a preguntar, ¿lo has vencido o es el día a día? No, así como su Kleenex, yo creo, ¿no? Con todo y miedo. Exacto, la única emoción que hay que tirar a la basura, porque no es una emoción natural, es una emoción artificial creada por nosotros, es la culpa. Esa es una mierda. Y perdón que use esta palabra, pero es una mierda. La culpa es una mierda. Es un tipo de emoción, no es la emoción, es o un coraje que no tengo derecho a tener, o un pobre de mí que no tengo derecho a tener, y lo visto de culpa. Pero porque no me siento no dejo que se transparente. Entonces, pero fuera de la culpa, todas las emociones, todas tienen un lado luminoso y un lado oscuro. Todas. El miedo tiene un lado luminoso. Entendiendo que el miedo el amor, por ejemplo, tiene un lado muy, muy positivo y un lado muy negativo. Hay un amor, ese amor materno de yo, que soy tu madre, que te he dado todo, y tú mira cómo me pagas, puta, ¿no? Bueno, entonces, el miedo tiene un lado, o sea, alguien que no tiene miedo nunca es un sociópata. Claro, porque es como lo que necesitas también para prevenir para muchas cosas. Claro. Pero es que también hay un miedo, o que te paraliza, pero un miedo que te hace que te pares. Sí, o sea, de acuerdo. Te hace como que, o sea, es que esto no me puede pasar, tengo tanto miedo que me tengo que mover de aquí porque no me puede pasar. Exacto. Y entendí también una cosa muy interesante cuando me metí a trabajar, te decía yo lo del miedo, la autolástima, y otra cosa que ahorita les platico, y en el miedo, un día entendí también en un taller, gracias a un taller lo aprendí, que hay dos tipos de miedos, miedos que están respaldados por hechos reales y miedos que no están respaldados por hechos reales. Todavía no existe, todavía no está pasando y tú ya estás de, güey, o sea, es que la araña está allá, ni siquiera ni te ha pelado. Exacto. Entonces es muy, el ejemplo con el que a mí me cayó el 20 así, pero duro, fue que si te despiertas en la noche en tu casa porque oyes un ruido muy fuerte en la sala, te da miedo, pues porque alguien se metió a robar. O sea, está bien, ese es un miedo que está lógico, entonces haces algo, le hablas a alguien, le hablas a la policía, algo inventas. Pero no si te despiertas con miedo, quiere decir que alguien se metió a robar a tu casa. ¿No? Hay miedos que están respaldados por un hecho real y miedos que no están respaldados por un hecho real. Y los segundos, hay que aprender a manejarlos. No es cuestión de reprimirlos, sino manejarlos. Pero bueno, ok, entonces te decía, esas dos cosas y otra. Nosotros le hemos dado un enorme poder al consciente colectivo. Y yo me di cuenta de eso. La inteligencia latinoamericana al inconsciente colectivo le dice el imaginario colectivo. Uh-huh. El imaginario colectivo es como un gran pensamiento, forma que está flotando y que se nos descarga. Y somos como quien no se da cuenta de esto y no sabe esto, está siendo manejado por el inconsciente colectivo. Y hay muchas ideas que no son de la persona, son del inconsciente colectivo. Ni siquiera te pertenecen, pero estás comprando. Exacto. Son como comprar estos paquetitos, ¿no, Picho? Estos paquetitos políticos, estos paquetitos religiosos, estos paquetitos, ¿no? Que incluso, ¿no? Se reprograman como si fuera una computadora con un chip distinto que ni siquiera eres tú, sino que va... Y que justamente eso es lo que quería preguntarte, Picho. ¿Con qué tenemos que alimentar? O sea, me queda claro que esto del miedo,
esto del consciente colectivo, es algo que tú lo has adquirido como incluso un hábito, ¿no? Lo has hecho consciente, pero ¿qué cosas también nos recomiendas a la gente que nos está escuchando que tenemos que alimentar, que tenemos que trabajar siempre? Algo que siempre tenemos que tener presente en nuestra vida, o quitar a la chingada, o tener siempre bien presente y bien agarrado con nosotros. Nos quedan 3 minutos. Les voy a platicar una cosa que yo hago todos los días. Y además, que sea que nos dejes un consejo así de esos. Nos has dejado cosas que vamos a usar diario. Todos los días yo hago esto. Yo me veo en el espejo, o sea, ya que me bañé, me arreglé, me rasuré, me lavé el diente, todo lo que tú quieras, me doy como unos 5 o 10 minutos, me veo en el espejo. Mira, por ejemplo, ahorita haz de cuenta que me estoy viendo, nada más que, claro, me estoy viendo chueco porque no estoy viendo a la cámara, si veo a la cámara entonces no la de ustedes. Pero que me veo en el espejo, me relajo, me meto aquí adentro, me siento parado en mis 2 piernas, siento el peso de mi cuerpo aquí adentro, viéndome a los ojos, abro los ojos y me empiezo a decir cosas. Por ejemplo, una de ellas que me digo es, yo soy un ser espiritual en experiencia humana. Y no al revés. Es decir, la gente, yo creía que yo era un ser humano con una que otra experiencia espiritual por ahí pedorrona. ¡Claro! Al revés. Es totalmente al revés. Y eso no lo inventé yo, eso es de Shelar de Tardán. O sea, es una cosa del siglo, creo que 17. O sea, no vais a creer que estoy inventando el hilo negro. Yo no invento el hilo negro, ¿no? Entonces, me veo a los ojos. Estuvo muy buena. Me veo a los ojos y me digo, yo no soy un ser humano en experiencia espiritual. Soy un ser espiritual conectado con el todo en experiencia humana. Mi cuerpo no es el límite. Y además después digo, y además yo me amo a mí mismo. Me caigo bien. A veces me caigo medio mal, pero la verdad. Y así estás como observándote en el espejo. Viéndote a los ojos. Estoy viendo los ojos, es mi vida. Tú sabes que dicen que los ojos, la mirada es la ventana del alma. Ajá. Nayeli, de repente se siente que algo se cimbra en uno, porque lo que estoy creando son nuevos patrones neuronales. Sí, claro. Las sinapsis las estoy cambiando, estoy ejerciendo mi libre albedrío. Ahora, obviamente yo creo que yo existía antes de haber nacido y antes de haber sido Luis Manuel Merino de Villasante y que me bautizaran la chingada, yo ya era alguien. Y cuando me petateé, yo voy a ser alguien, no sé qué. Todavía no sé. Estoy cercano a averiguarlo, pero todavía no. No, ni digas. Eso es interesante, entender eso. Y ese ejercicio que te platico, el ejercicio del espejo a mí es algo que me ha servido muchísimo. Mira, en alguna época de mi vida, yo seguía actuando como adolescente. Ya era un hombrón de 40 años y seguía tenía todavía ideas adolescentes. Y además, un hombre de 40 años con lana, con éxito y con ideas adolescentes es muy peligroso. Claro. Un día me dijeron, Merino, déjate de ser idiota, siéntate en un espejo, vete y empieza a observar las arrugas y te dices, yo soy un hombre de 40 años, ya no tengo 17. Soy un hombre, en esa época tenías 38, 37, 39, 40 por ahí. Ya soy un hombre de 30 saltos, no soy un adolescente. Me tardé como media hora, pero de repente algo en mí hizo ¡ding! Y dije, ahora sí ya me cayó el 20. Esto del espejo que yo les platico, híjole. Tú me enseñaste un ejercicio. Tú me enseñaste un ejercicio cuando quebró Vodaclick, ¿te acuerdas que nos encontramos? Que yo estaba justamente en una depresión terrible, terrible, estaba hecha pedazos. No veía ni para dónde, o sea, todo estaba oscuro, estaba horrible. Y tú me dijiste que hiciera la limpieza de la carta que sigo haciendo cada año, que lo rompe, que lo tire, lo sigo haciendo cada año. Y luego me dijiste,
y te vas a ver al espejo, te vas a ver a los ojos y te vas a pedir perdón. Te vas a pedir perdón por ser tan dura contigo, por esto y por aquello, y luego te vas a dar las gracias viéndote a los ojos, por tu esfuerzo y por esto, y yo, todo, y lo sigo haciendo. Y cada que lo hago, lloro como si tuviera 3, o sea, como niña de... Y es un alimento tan rico para el alma. Es uno de los ejercicios más nutritivos que sigo haciendo y que vale más la pena. Es fuertísimo y es... Yo lo recomiendo mucho y todo el mundo que lo ha hecho es de llorar y de conectar contigo otra vez y de acordarte otra vez dónde estás y por qué estás. Y ese me lo diste tú, ese me lo enseñaste. Sí, el trabajo en el espejo es una maravilla. Nayeli, yo estoy nerviosito porque ya nos pasamos 2 minutos. Ay, bueno, yo me despido, Picho, es que tengo una conferencia ahorita. Por supuesto, por supuesto. Te agradezco mucho el espacio, me hubiera encantado, no solamente por el programa, ¿no? Sino conversar más y más. Que nos regales otras horas y todo, digo, ay, sí. De verdad, ojalá y se repita, que tienes muchas cosas que compartir, ¿no? Y que estos espacios de verdad crean conciencia, crean otra realidad, porque, ¿sabes? A veces nos ahorraríamos muchas cosas si de verdad escucháramos a personas como tú, cursos y esto, que nutren y que nos lleven a lo más profundo de nuestros temores, de nuestras cosas, ¿no? Le escarbemos, le tallamos, y hoy me voy así, ¿no? Más allá del programa me voy muy nutrida, Picho, y agradecida con Dulce por coincidir en este espacio, aunque estemos en diferentes momentos. En este espacio para mí es muy sagrado, y gracias, Picho, y bueno, nos vemos, Dulce. Sí, yo también te voy a hacer una pregunta más. Claro que sí, gracias por escuchar. Entonces yo me salgo. Gracias. Gracias, Nan. Bye. Bye. Porque yo no puedo desaprovechar esto. Yo todavía te quiero hacer otra preguntita más, porque es que de verdad eres, insisto, o sea, y siempre lo voy a decir, eres de las personas que más he aprendido, de las que más he crecido, y has hecho un cambio en mi vida de un antes y después por justa esta claridad. O sea, estas introspecciones que cuando estás hablando es de, claro, es mi responsabilidad, o sea, no tengo por qué decirle a ni mi mamá, ni mi papá, ni mi presidente, ni mi vecino, ni mi jefe. Soy yo, la que todos los días veo al espejo, la responsable, pero tampoco sin juzgarme ni justificarme, justo en el punto medio, entendiendo que dentro de mi luz y mi sombra, pues soy yo, y eso es lo que hay, y tengo que aceptarlo como es, ¿no? Claro. Sin juzgarme tanto y si tampoco, ay, no, pero es que tú lo hiciste bien porque nada, o sea, cada quien sus cubas y cada quien sus responsabilidades. Y eso es algo que siempre has tenido muy claro, y por ejemplo, o sea, con tus hijas, a tus hijas yo las veo que son unas chingonas todas fuertes que ni piden, ni están, o sea, ellas saben en dónde están paradas. ¿Cuál es el consejo que crees que ha sido de más valor que tú les has dado? En este país que además es para las mujeres un arma. Sí. Y bueno, mira, ante eso, yo sí te diría 3 cosas. 1, ten mucha paciencia contigo y con el medio, pero dentro de la paciencia no te dejes, es decir, venimos de un consciente colectivo que es de un machismo brutal. Dulce, ahorita tú no te lo podías ni imaginar cómo era, por ejemplo, cuando Vicky y yo nos casamos. O sea, te estoy hablando de allá en los 70s tempranos. Y cómo era en 1940 y cómo era en 1900. O sea, en 1900 la mujer no podía votar, no podía ser dueña de ningún bien raíz. No podía decidir ni siquiera qué le gustaba y qué no. No, exacto, no podía divorciarse. O sea, oye, pero su marido la golpea todos los días, pues que se chingue, no puede. Aguantar porque su marido está muy cansado, seguramente está enojado. Exacto, entonces, entender que estamos transitando, y sobre todo a ustedes, las mujeres, les afecta más. De hecho, nosotros, hombres y mujeres, tenemos la evaluación de las energías masculinas sobrevaluadas y la evaluación de las energías femeninas bajovaluadas. Y eso le rompe la madre a ustedes y los rompe a nosotros la madre. A ustedes las desempodera.
Y por favor, oye esto, y a los hombres nos castra. Entonces, entendiendo eso, grábate en la mente que tu valía está al 100, Dulce. Porque tu valía no lo da cuánto sabes, si sabes hablar inglés, si tienes mi edad, 72 años, o tienes 35 o tienes 14, eso no te da valía. La valía te la da quien eres, tu ser es la que te da la valía. Eso es una. Y de veras, no es fácil entender esto. Inclusive, ojalá y en tus ejercicios matutinos ante el espejo te digas, Dulce, tú eres muy valiosa. Estás al tope de tu valor. Fracases o tengas éxito, no importa, tu valor no se altera. Porque tu valor te lo da el ser, quien tú eres, no lo que haces, sino quien eres. Ningún externo. El valor es propio. Exacto. No necesitas la validación de alguien externo para saber que vales. Esa es una. Y la otra que te diría es que nunca, nunca, nunca nos damos una experiencia con la que no podemos salir adelante. Y mira que hay muchas que yo en lo personal todavía sigo pataleando como gato boqueado. No, esto no, madres. Nunca nos damos una experiencia con la que no podamos salir adelante. Y además, fortalecidos. Lección aprendida. Y tú como mujer, ojalá te observes, porque todas las mujeres tienden a hacerse chiquitas frente a la figura masculina grande. Ojalá y poco a poco, ¿sí? No te dejes hacer eso. Cuando te empieces a ser chiquita, porque acuérdate, no, párate, sácate tarjeta amarilla, detén el juego. Háblate fuerte, Dulce, párate, salte de ahí y recupera tu poder. Mi valía es enorme y está intacta. Y de hecho, no hay nadie que valga más que tú, pero también no hay nadie que valga menos que tú. Carlos Slim tiene más dinero que tú, sí. Carlos Slim es más abusado para los negocios que tú y yo juntos, sí. Pero no es más que tú y que yo. Vale, ¿no? más. En dinero puede que, pero en ser no vale más. Entonces la valía, la dignidad personal, o sea, mi dignidad y la tuya están al 100. La bronca, Dulce, es que lo reconozcas. No te puedes dar dignidad. Si te quisieras dar dignidad, es como tomar un vaso y echarle agua, que está hasta arriba, y se empieza a escurrir el agua. Ya está al 100, ya no cabe más. No hay manera, no hay manera. Y nunca ha bajado tu dignidad. Pero sí ha bajado tu reconocimiento de tu dignidad. Y de la mía. La dignidad ahí está, nomás acuérdate que está y ocúpala. Yo eso me lo digo en el espejo todos los días. Eso de hacerlo diario no lo he hecho, lo voy a empezar a hacer. Luego cada determinado tiempo y es súper fuerte, es muy poderoso. Pero por supuesto, haz de cuenta, así como te lavas los dientes, date 10 minutos para hacer eso. Como es parte también de la visión. Exacto. O sea, como de estarme programando a lo que viene. Y de estarme recordando que soy suficientemente valiosa para lo que viene, para lo que quiera que venga. ¿No? Fíjate, un día oí una cosa muy impresionante. Si no apuntas con visión hacia dónde vas, estás apuntando a ningún lado y seguramente vas a llegar ahí. Y eso está muy peligroso. Claro. Que la dirección es más importante que la velocidad, ¿no? Sí. Uno de mis sueños, ¿sabes cuál es?
Y es verdad esto, ¿eh? Yo quiero, hay un poema creo que es de Miguel Darío, ay, no estoy seguro, no importa, pero una parte del poema dice, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Yo quiero, Dulce, cuando yo esté muriendo, en mi lecho de muerte, que además yo quiero hacer llegar a ser una muerte consciente, no sé si lo logre, yo creo que sí, pero bueno, ya veremos. Yo quiero poder decir eso y que sea absolutamente cierto. Vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Ya ves que el poema dice, amé y fui amado, ¿no? Súper Corté bonito. cosas y es un poema precioso, precioso. Bueno, eso es lo que yo quiero. Está súper fuerte y es súper profundo. Sí, A ver, padrísimo. y ahora, ya para cerrar, Ajá. ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Y por ende, pues es el que vamos a recibir. Yo creo, y esto es algo que sigo trabajando todavía, y lo oí hace 30 años, ¿eh? Nosotros tenemos libre albedrío y creamos nuestra propia realidad. Pero hay ciertas cosas que son dadas y no hay manera de hacerse para atrás. Una de ellas, yo soy responsable de mi vida. Yo soy el responsable. Puedo posponer la responsabilidad, pero no puedo no ser responsable. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Si asumes eso, y de ahí se deriva una serie de acciones, de hacer ejercicios, ¿no? De la imaginación, de decretar, de trabajar, de todo. Exacto, de trabajar para asumir cada vez más responsabilidad, pero lo que no se puede, Dulce, es no ser responsable. No son responsables las gentes que son retrasados mentales, y no estoy hablando mal de ellos, ¿eh? O sea, porque es una enfermedad. Dependen de alguien. Depende de alguien y no son responsables, o alguien que tiene esquizofrenia, o alguien que tiene ese tipo de cosas, ni hablar, ellos no son responsables de sí mismos, está bien, pero tú y yo sí. Si nos parece o si no nos parece, si nos gusta o no nos gusta, si López Obrador dice que sí o que no, no importa. Somos responsables. Es mi responsabilidad. Mi vida es mi responsabilidad. Mi vida en México, mi país, es mi responsabilidad. Lo que haga o no haga es mío. Quien asume eso, de veras, es como empezar una nueva vida. No es la responsabilidad de mi vecino si grita de más o de menos. No es la responsabilidad de que tú me llames o no me llames. Mi jefe me haga, de que en la empresa quién sabe qué, de que si mi vecino, de que si mis papás de que si mi pareja. Exacto. Es mi responsabilidad. Yo soy el responsable de mi vida. Y abusado porque vamos a 120 kilómetros por hora y voy al volante de coche. Y si no... Sí, suena bien fácil, como quiera. Exacto. Pero bueno, es que es eso, es parte de, y es tan nutritivo escucharte. Es que yo siempre que te escucho me desbloqueas algo, me revientas un chocho en la cabeza. Siempre haces lo mismo, por eso me impacta tanto y por eso por eso tenías que ser tú. Y de verdad agradezco mucho porque sé también que no eres muy fan de estas entrevistas y de estas cosas. No, o sea, eres tú, a ti no te puede decir que no. Ay, pero es que aparte sharing knowledge. O sea, eso que tienes tú lo tienes que compartir. O sea, tienes muchísimo ahí. Y te agradezco muchísimo. Estoy escribiendo un libro. ¡Ay, qué bueno! Porque yo he aprendido a meditar y me he aprendido a hacer todo esto. Yo averigüé de mi autolástima metiéndome adentro. Yo averigüé de mi miedo y he aprendido muchísimo de miedo metiéndome adentro. Averigué de mi niño interior, de mi adolescente interior, de mi adulto joven, todo eso de mi alma, en meditaciones internas. Y yo la impresión que tengo es que al escribirlas, la gente, si alguien lo lee, se le puede abrir la mente, porque lo que yo hago, Dulce, lo puede hacer cualquier güey. Pues digo, yo no tengo nada, yo no soy un iluminado, ni tengo un cociente intelectual así como que hay güey, yo saqué muy malas calificaciones en escuela, digo. Pero tú lo tienes tan claro que lo puedes expresar de forma que yo lo puedo comprar y me lo puedo poner
mucho más fácil, como si fuera un rebozo y no como si fuera una camisa de fuerzas, pues. Ajá. Entonces, Padrísimo. eso es lo que te hace diferente. Y eso es qué bueno que estás escribiendo el libro porque no puedes no compartir lo que tienes aquí y aquí. No puedes. Te agradezco muchísimo, de verdad no sabes. Yo pensé que me ibas a decir que no, muchas gracias. Con mucho gusto, Dulce, de verdad, con mucho gusto. ¿Sale? Ay, estoy muy contenta. De verdad, muchas gracias, Picho. Tenías que ser tú Encantado. el primero. Y en cuanto lo editemos y todo y lo suba, te voy a avisar. Obviamente Regina va a ser la primera también en saberlo porque... Órale, por favor. Y Muchísimas además, gracias. sabe que el gusto también es mío, ¿eh? Para mí es muy bonito trabajar contigo, expresar esto es realmente muy hermoso para mí. Muchas gracias. Otra vez, muchas gracias, te quiero mucho. Yo también, Dulce, muchas gracias. Muchos besos también a Vicky, me la saludas. Yo le digo con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Bye. 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 Abre tu mente. Pulpa.